Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por el contador público experto en tributaria, en impuestos y en revisoría fiscal, Fabio Alzate López. Él es académico de la Universidad Santiago de Cali y tiene su propia firma de consultoría. Buenos días, Fabio, y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Alberto. Te agradezco la invitación para tratar un tema de tanta trascendencia en estos momentos a nivel nacional. Y nos acompaña Oscar Marino Bueno, periodista de nuestro medio y quien estará acompañándome para apoyar las preguntas que le vamos a hacer a Fabio para que usted, amable televidente e internauta, tenga más claridad sobre qué se viene con la reforma tributaria. Buenos días, Oscar. Buenos días, señor director. Buenos días, doctor Alzate. Amables televidentes, muy buenos días. Muy bien. Pues yo comienzo por el monotributo. La reforma tributaria apenas está comenzando hoy, mejor. La próxima semana comenzará su debate en pleno en el Congreso. Pero pues ya se han hecho muchos foros en varias ciudades del país donde gremios, diversos grupos académicos y sociales han venido encontrándose con congresistas para presentarles sus objeciones o sus propuestas de modificación a las diversas medidas que se pretenden tomar con la reforma tributaria. Sin embargo, pues a estas alturas del partido podríamos decir que ya hay algún panorama que se despeja. Comencemos por el monotributo. Y yo arranco en el programa pasado de la semana anterior, donde estaba Carlos Alberto Arango con María Janet Castillo y también contadores públicos aclarándonos estos temas. Algunos de ustedes nos preguntaban, y bueno, el monotributo es para el pequeño tendero y comerciante que no tenga más de 50 metros cuadrados su local. Y si mi local tiene más de 50 metros cuadrados, ¿qué pasa? Esa pregunta es pregunta que se hace la gente. Sí, yo no facturo más de 40 millones, muy poquitos ingresos, pero mi local es muy grande, es de 100, de 150 metros cuadrados. Allí, ¿qué pasa? Entonces, comencemos por hablar de monotributo, profesor Alzate. Explíquenos cuáles son, qué es lo que se pretende y cómo se le va a aplicar al pequeño microempresario. Bueno, el monotributo es una iniciativa que es opcional para el pequeño y mediano empresario, tal como tú lo dices, en comercios que tengan 50 metros cuadrados, que tengan ingresos entre 80 y 104 millones de pesos, pagarán sumas entre 40.000 y 100.000 pesos mensuales. Sencillamente pues se ha evaluado y es algo lesivo para el pequeño y mediano empresario debido a que se van a empezar a reducir las exenciones, las deducciones y muy probablemente el impacto va a quedar muy fuerte. No como el gran empresario que tiene cómo deducirse en muchos aspectos. Esta reforma, el punto más crucial que tiene es tratar de brindarle al empresario grande más apoyo, pero gravar a la persona de la clase media y al pequeño empresario. O sea, todo aquel que no esté constituido como una persona jurídica, por ejemplo, como una SAS, va a recibir el mayor impacto, que es lo que pretende la OECD, que es el organismo que está entregando los referentes, donde ellos hablan de que en algunos países que son miembros de este selecto club, la empresa grande paga o contribuye con un 30% y la clase media y el independiente con un 70%. Nosotros tenemos a la inversa estos porcentajes y lo que se pretende es llegar a este mismo nivel o este mismo referente que nos está imponiendo este organismo. Sencillamente, al no tener que deducirse muchos elementos, porque esa es la pretensión de esta reforma, muy probablemente el impacto al pequeño y mediano empresario va a ser muy grande. Entonces, se prevé el aumento de una informalidad por parte del pequeño y mediano empresario. O sea, ¿usted considera que esto va a promover la informalidad aún más de lo que ya la existe? Total, porque es que en los países donde se establecen leyes o se establecen todos estos mecanismos antipopulares, lo que hacen es sancionar al que cumple y facilitarle más el tema de la evasión. Entonces, todo este entramado, toda esta situación que se está generando hace de que el contribuyente desista hay veces de hasta de formalizarse y más bien continuar
con todas las cosas por debajo, impulsando el contrabando, tratando de ocultar sus ingresos, como dicen, capando toda la obligatoriedad fiscal. Sí. Bueno, pero a ver, ¿cómo va a ser, perdóname, Oscar Marino, un pequeño comerciante, por ejemplo, de La Fortuna? Vamos a poner un centro comercial que todos conocemos. O una tienda que su local es muy chiquito. Por ejemplo, el caso de alguien que nos escribe. Un local de 3x4, o sea, de 12 metros cuadrados. ¿Sí? Pero en ese local puede vender. Allí él está obligado o si no está obligado, ¿qué le puede pasar? Le pueden imponer la famosa factura electrónica, van a haber visitas de inspectores de la DIAN. ¿Qué va a ocurrir? Porque la gente está un poquito asustada. Pues dentro de los mecanismos que trae la nueva reforma es un fortalecimiento a la parte de fiscalización. Muy probablemente esta parte de fiscalización, si así se plantea y verdaderamente se concreta, sí, podrá en algún momento este pequeño y mediano comerciante quedar grabado. Estamos esperando si sancionan este artículo, a esperar las jurisprudencias, porque entraría el debate de cómo pueden menguarse o aminorarse este impacto entre los pequeños y medianos empresarios. Pero mire, doctor, que escuchando y leyendo, porque el ministro Cárdenas ha estado dando bastante entrevistas de este proyecto de reforma. Y Santiago Rojas, el director. Santiago Rojas. Pero yo me voy a referir a una entrevista que dio el ministro Cárdenas la semana pasada, porque esto del monotributo, según él, ¿no?, tiene mucho que ver, es para precisamente evitar la informalidad y lo que busca siempre toda reforma tributaria, meter más personas en los gravámenes. Entonces, según el ministro Cárdenas, en la entrevista que aparece en este portal Portafolio, que es una revista del Espectador, dice que el monotributo no es un impuesto, que lo que busca, como le decía anteriormente, para que usted nos ayude en este análisis, es que entren a la formalidad muchos pequeños comerciantes como tenderos y peluquerías, dice él textualmente. Estas personas ya están pagando impuestos en el registro de la Cámara de Comercio, en el impuesto anual, pero muchos de ellos están en la informalidad porque, según él, hay mucha evasión de impuestos en este sector. ¿Qué le propone el monotributo? Que todo eso, que además para personas naturales, ¿no?, que todo eso sea, y que ya existe, por ejemplo, el ejemplo de Argentina, que ya lo tiene implementado, que todas estas personas se integren a pagar impuestos y ellos le ofrecen en un solo formato, ¿no?, lo que le garantiza lo de la salud, según el ministro, y lo de la pensión, pero que también van a tener unos beneficios como esto de, pues no sé si es beneficio o no, acceder a los beneficios bancarios, a los servicios bancarios, tener esto de tarjetas de crédito, datáfano en su tienda, y que en un solo formato él va a pagar todos los impuestos anuales, como usted nos decía inicialmente, este porcentaje dependiendo de los ingresos que tengan anuales. ¿Es o no es un nuevo impuesto? Porque usted sabe que los empleados públicos de turno siempre nos dicen una cosa y al final era otra, que de algo que les propongo que hablemos ahora, lo de las bebidas azucaradas, que me pareció muy interesante, el gobierno preocupándose de la gran salud. Hablamos de las bebidas ahora. Este monotributo, según el ministro Cárdenas, no es un nuevo impuesto, es simplemente recolectar todo lo que ya están pagando para, según él, organizarlo y favorecerle a los nuevos, a los que no están pagando impuestos. Sí, es que en esto le colgaron o le pusieron un atractivo que es en relación a la salud. Pero en la medida en que usted se va formalizando y comienza a declarar sus impuestos, comienza a meterse en un régimen que llama el régimen común. Entonces, lo que usted en ese momento no tenía grabado con un IVA, muy probablemente cuando usted supere los topes, ese es como lo Hablemos de los topes. Explíquenos cuáles son los topes cuando ya se comienza a generar la obligación de pasar. En este momento están en 3.000 VT, que son alrededor de los mismos 104 millones que estamos hablando. Entonces, superado esos, lo van a poner en 3.500, superados esos topes en ingresos, en consignaciones, en compras, pasarán a ser régimen común. O sea, tienen que facturar IVA. Tienen que facturar IVA, tienen que buscar una resolución de facturación, tienen que llevar ya una contabilidad formalizada. Entonces, mire que sí, trae un beneficio que es el tema de la salud, pero también eso está conllevando a que entonces yo lo voy a inspeccionar y ya lo monitoreo porque usted ya me está declarando. Entra dentro del radar de la DIAN. Es correcto. Entonces le ponen el atractivo de la seguridad social
Y claro, cualquiera dice, no, voy a tener seguridad social, voy a tener unos beneficios, pero realmente lo que están pretendiendo es ahí capturar más gente que salga del régimen simplificado y se meta al régimen común. Y eso traería otras responsabilidades. Recuerde que cuando un negocio inicia, pues por eso empieza como un régimen simplificado, porque le va a beneficiar el tema de que va a ser más competitivo frente al que tiene que ya cobrar IVA. De una vez, si usted pasa a ser régimen común, pues va a tener una desventaja frente al mercado. Eso es básicamente pues lo que yo considero en relación a ese monotributo. Digámoslo que de cara al año 2017, todo aquel comerciante, sea un tendero, una cacharrería, una peluquería, una pequeña ferretería, que no facture más de 104 millones anuales, no está obligado a registrarse como responsable del impuesto a las ventas. Es régimen simplificado. El régimen simplificado. ¿Sí? ¿Qué significa ser régimen simplificado frente a ser régimen común para ese pequeño comerciante? Lo que yo le mencionaba ahora es ya grabar su servicio, Sí, pero la propuesta está mal hecha. El régimen simplificado es ese pequeño que no vende 104 y no que vende 80 millones o 60 millones, ¿está obligado de todas maneras a presentar una declaración tributaria? Si cumple los topes para renta, sí la tiene. Si que son 42 millones. La 39 en ingresos y el tema de los 104 en patrimonio, que están en este momento. Entonces, hasta ahí sería solo renta y podría beneficiarse de las deducciones. Es que yo le pregunto eso, Oscar Marino, porque es que hay mucha confusión. La gente no logra captar. Una cosa es la obligación de ser agente retenedor del impuesto a las ventas y otra cosa muy distinta es ser responsable de presentar declaración de renta. Y también, aunque yo sea responsable de presentar declaración de renta, no necesariamente significa que voy a pagar impuestos. Desde ¿Sí? luego. Entonces, esas tres diferencias hay que hacerlas. No, pero es muy interesante porque mire que la de la renta, por supuesto, tiene que, y toca a la persona natural, le toca. Al crear un monotributo, y usted lo que busca es entrar a la formalidad, como decía el doctor, entrar a la DIAN, al radar de la DIAN, ya usted, además de persona natural, va a entrar en esto de que ya tiene que organizarse, porque él ha dicho muy claro, la idea de ese monotributo es traer más gente a quien cobrarle impuestos, punto. Porque es que hay que recordar que, o sea, nuestro sistema económico, errado o no, vive de esto. Y en este momento, según el gobierno y la misma DIAN, el 4% del Producto Interno Bruto está afuera. O sea, es una cantidad enorme de gente que no está rindiendo tributos. Esta es una parte, ¿no? Ahorita vamos a hablar de otros, que el doctor nos puede ubicar más de eso. Entonces, cuando usted como pequeño comerciante, peluquería o tendero, porque es voluntario, ¿no? El doctor nos ilustrará más de eso, es opcional. Pero si usted entra allí, va a llegar a lo que me parece que muy acertadamente decía el doctor, va a tener que comenzar a entrar a lo del IVA, a organizarse, y allí ya la cosa es a otro precio, porque entonces ya usted ya no es persona, no entra como persona declarante de renta, sino que va a ser una empresa que tiene que cumplir unos requisitos formales y que entra a esto de las obligaciones con el IVA, al recaudo del IVA. Pero doctor Alzate, digámoslo que en sana lógica tributaria uno debiera de considerar que siempre es bueno que haya más economía formal que economía informal. Lo que sucede es que en nuestro país no se compadece el esfuerzo de formalizar por parte de los pequeños cuando uno ve que el Estado mismo no hace nada por perseguir a los evasores y menos a los corrompidos. Sin duda. Y entonces aquí se premia es a los padacinos y a los nules y a todos los que, al gran capital que se roba la plata del Estado. Entonces ese pequeño tendero, ¿con qué ánimo va a decir, hombre, yo con mucho gusto aporto estos 40.000 o estos 60.000 pesitos mensuales al fisco? Porque siente que para él esos 500.000 u 800.000 anuales que paga son lo que podría ser para un gran capital pagar 100 millones de pesos. Pero él ve que el del 100 millones nunca los paga, los evade, y él sí en cambio sí está obligado. Sí, lo que pasa es que, como les decía al principio, todos estos mecanismos lo que hacen es perseguir verdaderamente al que cumple, y el que no cumple pues seguirá en su informalidad, seguirá beneficiándose
de lo que es el contrabando, de algunas situaciones que hacen de que no pague impuesto. Entonces, usted presenta su declaración de renta, inmediatamente le están haciendo requerimientos para que aclare esto y lo otro. Por eso entonces más de uno dice, yo prefiero quedarme en la informalidad. Ayer nomás hablábamos con un cliente que me dijo, empecémonos a organizar. Tengo un almacén de venta de productos deportivos. Yo necesito, entonces me dice, ahora ya me van a hacer otro costo porque yo voy a tener que tener un inventario organizado, todo el tema de costos, necesariamente tengo que tener un contador. Entonces, no se está apoyando al pequeño empresario, eso va en contravía de las políticas. Hay veces que el gobierno mismo de decir cómo le ayuda al microempresario. El mismo microempresario sale a hacer un préstamo al banco, le prestan más fácil a alguien que gana un salario mínimo que cuando usted dice yo soy empresario. Si usted dice yo soy empresario, inmediatamente le ponen todas las trabas, pero al que es empleado, que gana un salario, 1 millón de pesos, le facilitan tarjetas de crédito. Entonces mire que eso no estimula el emprendimiento, eso no estimula el desarrollo empresarial. Entonces cada vez las personas, montemos el negocio, pero montémoslo. Ayer leí por allí que en un foro que había dicho el burgomaestre nuestro, había dicho que él le decía más bien a sus hijas que duraran 2 años ocultas. Yo estuve ahí. De hecho, él se lo dijo. Que él dijo que para poderse... Además lo tenemos grabado, ¿no? El Canal 2 estuvo allá. No sé si podíamos, dígale a Jonier que si me puede sacar el pedacito donde el alcalde habla del tema tributario en el evento de antier. Entonces eso era lo que yo les decía, si en un principio una empresa empieza con todas estas cargas tributarias fiscales que ya están, pues sencillamente no se vuelve competitivo. Recuerde que los 3 primeros años es donde más desaparecen empresas. ¿Por qué? Porque pues si no están fortalecidas en tema de costos, se pueden quebrar. Mucho empresario se quiebra por temas de pasivos, por temas la carga de seguridad social, que ocupa la parte laboral un 50-60% de entrada. Gane o no gane, el empresario tiene que pagar esa seguridad social. A juicio suyo, doctor Alzate, desde el punto de vista tributario, lo ideal sería que el Estado tuviera una norma donde más o menos planteara, usted se registra en Cámara de Comercio y los primeros 3 años usted tiene 0 costo tributario, por ejemplo, y unos costos muy baratos de seguridad social si es que va a tener empleados, para darle 3 años de margen para que usted se pueda consolidar y a partir del 4º año gradualmente comenzar a tributar. Sí, esta fue una de las filosofías de la ley 1429, pero miren, el afán de recaudar, ya dijeron que no, que ya a partir de que más bien las empresas creadas bajo esa ley 1429 deben de contribuir con un 9%. Entonces eso se crean unas medidas llamativas, hacen la gente que se metan y después retiran esos acuerdos. Lo mismo le está pasando a las zonas francas, lo mismo le está pasando a los que invirtieron en hoteles. Les ofrecieron unas exenciones a 30 años y ya las van a quitar. Y ya se las van a quitar. Entonces ahí hay muchos artículos donde se está expresando que en la ley 1429 va a tener unos impactos estas empresas. Pero luego desde el punto de vista jurídico, ¿no podría el empresario del sector hotelero, del sector zona franca, de las nuevas empresas que se crearon a la luz de la 1429 invocar seguridad jurídica y por lo tanto declarar que es inconstitucional hacer este tipo de reformas? Entonces yo pienso que se tiene que hacer todo un proceso de gremios, ¿no? De que ellos mismos peleen este tipo de situaciones que en principio les ofrecieron y que a raíz de la necesidad de tapar un hueco fiscal estén pretendiendo quitarles las exenciones que les ofrecieron, y me parece que eso puede ser demandable. Lo que pasa es que ustedes saben que estas demandas contra el Estado pueden tomar muchos años y está en juego la estabilidad y la continuidad de un negocio. Mientras tanto tienen que empezar a pagar y a cumplir con las obligaciones que le impone el Estado. Entonces vienen otros costos que se tendrían que pagar mientras se resuelve, quién sabe, de manera favorable o desfavorable, si se acepta que se les quiten esas excepciones. Correcto. Bueno, demos un giro. Hablemos ahora de lo que llamamos los profesionales independientes, los que ejercen su labor, como por ejemplo usted, que es un profesional de la contaduría, un abogado, un ingeniero diseñador, un diseñador gráfico, un experto en software, etcétera, que tienen su trabajo y diversos clientes, y entonces cada que contratan un servicio están obligados a cotizar sobre el 40% del ingreso pactado a la seguridad social
y además a que se le hagan retefuente por los servicios recibidos. Entonces aquí hay dos puntos que la gente nos pregunta y nosotros mismos nos preguntamos. La primera, ¿por qué retefuente sobre todo? Si usted se supone que ahí vuelve a haber un desequilibrio. Si usted tiene en este mes 5 contratos y en el próximo tiene 2 y en el próximo no tiene ninguno, pues obviamente que en este que le fue muy bien, usted pagó mucha retefuente y en nosotros no, pero sucede que su media al final de año va a ser muy barata, pero en cambio donde hubo los meses donde pudo tener más plata, el Estado le quitó más plata a usted sin dejarlo que respire. No sería posible pensar en una retefuente que tenga un piso o una media para que no se perjudique el valor de los que los profesionales cobran por sus honorarios. 1. 2. El sistema está diseñado para que el contratista, cuando entra a hacer un trabajo, sobre el 40% de lo que contrató le cotice a la Seguridad Social. Es como si el Estado se volviera un cobrador de las EPS, porque a usted le quitan sobre el 40% le obligan a cotizar algo así como el 12, el 14% de lo que le toca pagar, pero a usted la EPS no le corresponde, no lo atiende con la misma celeridad con que sí le cobran. ¿Cómo manejar eso? Sí, desde luego. Con todo este tema de la creación anteriormente, con la ley 1739 en relación con el IMAN y el IMAS, que también trajeron un impacto bastante grande por el tema de los rangos, hizo de que en el tema de retención en la fuente quedaran más grabados algunos profesionales. La pretensión en esta nueva reforma, pues de pronto es aumentar esos rangos de retención en la fuente y muy probablemente sí se pagaría retención durante el año, beneficiando solo que cuando usted vaya a pagar renta, usted se puede restar esos valores anticipados. ¿Qué sucede allí? Como usted no tiene valores como persona natural para hacer deducciones, entonces usted va a tener que contribuir más. Sí, hay veces el declarar no significa contribuir, pero si usted es un profesional, supera todos los topes para declarar de renta y sus contratos lo hacen de que tenga que contribuir, pues lo que usted tiene que deducirse como persona natural, porque para el Estado usted no vive, no come, no se moviliza ni nada, porque son muy mínimas. Entonces es una medicina prepagada, son unos dependientes. Estudio que se iba a desmontar el tema del 50% de gastos sobre los ingresos del independiente. Entonces lo que usted se puede deducir es muy mínimo, quedando expuesto a que el impacto de la tasa de contribución se le lleve una gran parte de lo que usted se gana. Ahora, sumado a eso lo que usted bien decía, el tema de la seguridad social, que lo hablábamos, que ojalá eso fuera en gradualidad, que hubiera una base mínima para usted empezar a contribuir, digamos, a partir de un salario mínimo usted paga un valor, y si voluntariamente usted quiere tener mayor pensión, pues va a aumentar su valor y muy seguramente pues va a obtener la pensión que usted quiera. Aquí no, aquí es sobre el 40%. ¿Eso qué ha traído? Que muchas empresas no quieran negociar con independientes, entonces busquen más bien la persona jurídica y se evitan eso, porque ahí vuelve el tema. Entonces el independiente va y se busca la empresa que le cobra 55,000 pesos para pagar una seguridad social, diciendo que está vinculada con esa empresa, cuando eso no es así, y muchos de estos profesionales, cuando han tenido una urgencia, no los han atendido porque estas empresas son fantasmas y no pagan esas contribuciones. Adicional de que si usted es independiente y la paga a través de una cooperativa o otra entidad, para la empresa que usted está prestando el servicio, ese gasto no es deducible. Entonces hay una complejidad en todos estos temas de seguridad social que no facilita ni a las empresas seguir contratando personas naturales o independientes, y al independiente le comienzan a generar unos sobrecostos para la prestación de su servicio. Correcto. No sé, doctor Alzate y señor director, ya que están hablando de independientes, ayer salió a la luz una noticia que creo que usted la debieron haber conocido, sobre la posibilidad de que 200 restaurantes de Subway, que es otro tipo de trabajo que genera mucho empleo, porque aunque son franquicias, sobre que este proyecto de reforma contempla la posibilidad de pasar estas personas que estaban en el régimen del IVA,
que van a pasar al Hipoconsumo. Hipoconsumo. Para ver si usted, Doctor Alzate, nos explica mejor eso, porque ahí salió a ripostar el encargado el gerente de marca, iba a decir que lo más probable es que van a cerrar 200 restaurantes de Subway, o sea, el impacto, y sigo con la línea que están mencionando ustedes, de que esto afecta mucho al empresario, esta reforma. Al pequeño, y sobre todo al pequeño, al mediano, no, y a un empresario, o sea, este tipo de empresario de franquicias, o sea, es una cosa enorme, porque 200 restaurantes, y que ellos ya no, porque entonces esto del recaudo del IVA, porque ellos dicen que les va a generar más gasto si pasan al hipoconsumo. Explíquenos eso, por favor. Lo que pasa es que las franquicias, digamos, tienen como un beneficio, y es que solamente facturan IVA. Lo que usted dice es cierto. A pesar de que esta sea una multinacional, este tema de las franquicias es utilizado por la gente del común. Yo conozco estudiantes que se metieron en el tema del software, o gente que salió de empresas y que estas grandes multinacionales los benefician estableciéndoles estos mecanismos de negocio donde los dotan de todo. Entonces, ellos tienen unos beneficios que es que solo facturan el 19%. La reforma dice, no, facture también el impuesto al consumo, o sea, sería un 23%, lo que hablábamos ahora. Ese impacto de los 3 puntos, más ese nuevo impuesto que sale, pues eso daña cualquier flujo de caja. Y lo que ellos están manifestando, el tema del punto de equilibrio. Lo mismo está pasando con el tema de datos, el tema de datos, que es el que más viene complicado, porque le van a poner también impuesto al consumo, o sea que más de 8 millones de personas que tienen datos, que por ahí también hacen negocios, que se comunican y todo eso, van a verse afectados porque el valor se les incrementa. La educación virtual también se va a Imagínense, la educación virtual que no tenía ese IVA, ahora va a quedar grabada, y esto era una educación que le facilitaba a gente que vivía en lugares apartados. Datos más esa educación, o sea, un Open English de una persona que quería acceder para tener una segunda lengua, o que de pronto por sus horarios de trabajo no podía acceder, entonces sencillamente se matriculaba en un curso virtual. Yo, por ejemplo, yo hice una maestría a nivel virtual por temas de trabajo, y eso me benefició mucho, entonces ya también va a ir, eso impacta en la clase popular. En últimas, mire las editoriales también las van a poder, ellos tenían unas exenciones también, las van a poner a unas al 9% y otras a la tasa máxima de renta. ¿Y eso a dónde impacta? El libro. Imagínense, aquí no leemos y nos van a aumentar los precios de los libros. ¿Qué pasa? El estudiante que va a la universidad, que tiene que comprar el libro más caro, pues también va a tener problemas para pagar su pensión. Hagamos un ejercicio y por un minuto pensemos que usted es el ministro de Hacienda, que usted es el director de la DIAN. ¿Qué medidas cree usted que debieran de tomarse en la dirección correcta para tener un sistema tributario más equitativo, más redistributivo en el país? Denos algunas medidas. Una de las medidas, y que es la más importante, es combatir la evasión. ¿Cómo se combate la evasión? La evasión es comenzar a flexibilizar más el sistema tributario. Nuestro sistema tributario es un entramado muy grande, que no lo entiende ni el mismo empresario. Un estatuto tributario de más de 900 pero puntos. ya que con la venia del doctor Alzate y el director, ya que usted menciona eso y hablaba inicialmente de que el alcalde en un foro, eso concretamente fue en esto de Confandi, que hizo un trabajo con el Ministerio de Trabajo alrededor del empleo y la oferta de empleo. Él lo que decía justamente era eso. Lo que pasa es que hay un problema con el alcalde, y es que cada vez que le hablaba, la gente toda se reía. Él tuvo que decir, no hombre, pero ¿por qué se ríe? ¿Por qué aplaude? Él lo que mencionaba es que 2 hermanas pusieron un negocio, y era tanto el complique que ellas no entendían que ir a la Cámara de Comercio, que tenían que hacer esto, que llenar este formato, que pues en forma, además eso está grabado también. Él decía, no, pues lo mejor es que empiecen el negocio a ver si les resulta. Y si les resulta, que es lo que hace la mayoría de pequeños comerciantes, entonces ahí sí vaya, inscríbase en la Cámara de Comercio y comience a tributar. En la práctica es así. Pero decía, pero si le resulta, pero es que usted no ha empezado y ya tiene que sacar del bolsillo un poco de tributaciones, y a la gente le asusta antes de iniciar el negocio lo que tiene que pagar e inscribir antes de siquiera empezar el negocio.
Eso era lo que él mencionaba. Sí, no se debe satanizar las frases que dijo el alcalde, pero sí, lo que dice Alberto, la mayoría de empresas inician así, muy informalmente. No, es la realidad. Es la realidad. Bill Gates comenzó en un garaje. Es correcto. Steve Jobs comenzó en un garaje. Y hoy son unas multinacionales impresionantes. Aquí han habido restaurantes famosos que han empezado vendiendo a domicilio y después alquilaron un garaje y ahora doctor Alzate, pero entonces, a ver, medidas concretas para combatir la evasión. Flexibilización del sistema tributario. ¿Qué significa flexibilizarlo? Perdóneme que sea tan socrático preguntándole tanto. Disminuir todo ese articulado. Esos 900 y tantos artículos. 900, eso es Más una locura. práctico. Mi hermano es asesor de impuestos en los Estados Unidos, él me dice, yo no logro entender cómo hacen ustedes para el tema tributario en Colombia si acá es tan fácil determinar la renta, tan fácil liquidar un impuesto. En cambio ustedes allá, y yo le mando mucha información de acá porque él me dice, me interesa el tema, pero me dice, uno que es contador, a pesar de eso lo enloquece. Entonces es uno, flexibilizar eso. Otro, ya también tomar el tema de la evasión como un delito. Pero no a partir de 5.000 millones. No, porque es que la nueva reforma dice que a partir de 5.000 millones con penas de 4 a 5 años. Entonces en muchos países el robo de impuestos tiene unas sanciones bastante altas. Aquí no, entonces aquí la gente pues no le da, el temor es, pues no, yo liquido y si me pillan, y además los niveles de fiscalización no son muy agresivos, entonces resulta que la gente más bien juega a exponerse al riesgo y si pasa y se queda en firme la declaración, pues sencillamente, como dicen, gané y me quedo callado. A juicio suyo, ¿debiera de ponerse sanción por evasión de impuestos a partir de 0 pesos o de un tope mínimo? No, yo pienso que hay que mirar también algunas estadísticas del cumplimiento de la gente y no, porque es que vuelvo y le digo, estas medidas vuelven y impactan es al que cumple. Entonces, hacer un estudio verdaderamente, cuáles son los focos. El tema IVA es uno de los puntos que ya hemos hablado en muchos foros donde el tema IVA es el que más se está evadiendo en este momento, porque la gente hace lo mismo, empieza el negocio y para no superar topes, pues van jugando con eso. Entonces, en el IVA, ahí hay una situación un hueco fiscal bastante grande. Entonces, mirar verdaderamente qué es y desde dónde puede empezar usted a tener una formalidad en el pago de sus impuestos y no sancionar de entrada, sino comenzar a estimular el pago de los impuestos. Porque es que siempre sancionamos es al que paga tarde, pero no felicitamos también al que paga oportunamente, ¿no? Sí, pero a ver, yo quiero decir algo que es políticamente incorrecto. Bueno, ¿qué es lo que voy a decir? ¿Por qué es legítimo, o legítimo no, por qué es bien visto que el Estado se vuelve socio del consumidor cuando usted va a comprar esa camisa? El Estado fue al lado suyo, de manera invisible como el Espíritu Santo. Y esta camisa le costó 60.000 pesos, pero el Estado está obligándole a usted a que pague el 16% más. Como quien dice, usted le paga 60.000 pesos al señor Alzate, que es el comerciante, y le tiene que pagar como 9.000 pesos más a él para que se los pase al Estado, por usted haber comprado la camisa. O sea, el Estado se vuelve socio suyo, como consumidor, por un lado. ¿Qué ve usted a cambio? Es la gran pregunta. ¿Qué recibe usted a cambio? Y dos, el señor Alzate es el dueño de la empresa de camisas y a él al final del año le toca pagar ahora el 42% de renta sobre sus ingresos netos. Digamos lo que le hayan deducido el 50% de todo lo que generó sobre ese otro 50% de ingresos netos que le quedó. El Estado se le queda con el 40%. O sea, es un socio que tiene ahí invisible también, y la pregunta que yo hago es, ¿y ese Estado recíprocamente le devuelve a usted como consumidor y a usted como empresario el hecho de ser su socio? Hagamos esa pregunta. Sí, eso es cierto, y ahí es donde no se ve la retribución, ¿no? Entonces yo hago un esfuerzo en lo que usted dice, ya sumando todos los impuestos, renta, CRE, patrimonio, puede ser una tasa efectiva del 42%. Entonces resulta que el empresario no ve eso reflejado en beneficios para él como empresario, la infraestructura vial deteriorada, la seguridad, la parte de la seguridad, el tema, la misma persona natural no ve reflejado eso en una comodidad para desplazarse a sus sitios, cae en el hueco.
Y los contratistas del Estado robándose la plata diestra y siniestra. Proyectos que se inician en un año y al año siguiente ya están Mire deteriorados la carretera, completamente. mire la vía al sur de Cali, lleva 8 años, 6 años y todavía no termina. No, aquí- y es plata que aquí hay hemos pagado calles- todos. Aquí hay calles en barrios que figuran ya pavimentadas hace décadas, 2 y 3 veces. En el barrio Jardín hay un caso que es ya rompe todos los récords. Pero antes de continuar, usted hablaba de la corrupción, director y doctor Alzate. Yo por acá leo que en un informe de una página del gobierno colombiano dice que del año 2000 hasta ahora van 189 billones de pesos. 1 billón son 1.000 millones de millones. Solo en corrupción administrativa, o sea, dinero que el Estado ha pillado que se perdió, que eso ya no se recupera. Entonces, uno ve que en nuestro sistema económico ocurre algo que es bien pernicioso, porque quienes aprueban al Ejecutivo la reforma tributaria son los mismos que van a ir a administrar bienes públicos en la provincia y en el mismo Bogotá. Entonces, ese juego pernicioso y la herencia que tenemos de ser santanderistas, que usted lo ilustraba muy bien, lo práctico que es en Estados Unidos, que usted mismo va a ir y hace sus tributos, porque le conviene como ciudadano, porque usted ve los Y además beneficios. el Estado le devuelve un cheque. En Y además Estados le- Unidos la gente recibe cheques. O sea, aquí hay cosas parecidas como cuando usted está en el régimen del IVA, hay un intercambio. Cuando usted va a pagar los impuestos a la DIAN, cuando está en el régimen del IVA se le devuelve algo de esa plata como empresario. Pero hablamos ahorita que esto ya no. Si usted se mete al otro régimen, usted ya pierde esa devolución que le decía el IVA, sin ningún beneficio como ciudadano que usted ve. En Estados Unidos usted ve los beneficios como ciudadano, no solamente en las obras, sino que usted ve que la cosa se mueve. Y cuando usted paga oportunamente, tiene beneficios. Aquí nada de eso ocurre. Pero entonces esa pernicia de que el Congreso es el que le aprueba al Ejecutivo la reforma tributaria, pero en el Congreso están los que van a manejar los recursos públicos. Que después vienen Todos como ellos tienen gobernadores, clientela. vienen como Y no alcaldes. les dan empleo. Claro. O sea, para nadie es un secreto que uno dice que tal senador es el dueño de tal empresa nacional. Eso es cierto. Y es el que nombra y desnombra ya. Entonces, mientras sigamos en ese círculo vicioso, aquí un analista que es invitado aquí decía la cosa muy claramente, es el sistema económico que es pernicioso, eso hay que sacarlo de allí, debe haber un tipo, o sea, porque si no vamos a seguir ahí toda la vida. Entonces, si estos señores, ellos ya van amarrando, y ellos son los que van a aprobar o no las penas para quienes se evadan impuestos, porque códigos penales pasan por el Congreso. Entonces es nosotros como ciudadanos que tenemos, porque ahorita hay un poco de gente, y perdone la metida de otro tema, que están defendiendo un poco de instituciones que no nos sirven. El país está a punto de dar un gran cambio social, no solamente en lo económico, sino en la vida diaria, con esto de los nuevos acuerdos. Esta parte de necesariamente viene un nuevo país, viene una nueva cultura, que deberíamos pensar también en esto porque todo gobierno hace su reforma tributaria, todos, porque uno entiende que de ahí es que se nutre el país. Nosotros no estamos pensando en subsidiar grande cantidad de ciudadanos, porque eso no funciona así. Las cosas regaladas no funcionan. Uno entiende y acepta lo de los impuestos, pero que sea coherente y que no siga ese roto que es evidente, que es la corrupción administrativa, y uno no ve que el gobierno haga o presente propuestas de una ofensiva dura contra los delitos de cuello blanco. De hecho, creo que aquí mismo se hablaba de los nules, están pagando, ayer hablaba usted, doctor Tejada, están en su casa pagando casa por cárcel, En sus y palacetes. les doy la cifra de lo que se perdió en el carrusel de la contratación en Bogotá, porque uno dice, entonces están tapando toda esa corrupción que ocurrió con la gente, con el empresario, con el mediano empresario, y no tan mediano, y con el pequeño empresario. Entonces ellos están tapando lo que hacen los que tienen que ver con la clase política, cobrándole más impuestos a los que no hemos tenido nada que ver, porque el IVA lo pagamos nosotros. Doctor Fabio Alzate, síganos diciendo cuáles serían las otras medidas para combatir, para hacer más eficaz, más efectiva la administración tributaria. Entonces ya habíamos hablado de flexibilizar el sistema tributario, habíamos hablado también de Combatir la corrupción. Y crear los mecanismos como la factura electrónica, y eso comenzaría a minorar ese hueco fiscal que en el momento es más de 20 billones de pesos. Entonces, sencillamente, y ayer lo decía una senadora en la televisión, en la medida que combatamos más la evasión, no vamos a tener que
impactar, nos vamos a ahorrar un punto menos de cada IVA que vamos a aumentar, pero es que la medida más facilista es impactemos al que cumple. Vuelvo y le digo, todas estas cosas son para el que cumple. Claudia López decía, acabemos con el primer impuesto que tiene que pagar el ciudadano, que es la corrupción. Disminuyamos los salarios de los congresistas, que es el otro impuesto que tiene que pagar, y comencemos a mirar de dónde, como hace toda empresa organizada, es mirar por dónde se están yendo y se está jugando el dinero, pero no crear más impuestos para impactar más la gente. Se dice que en la reforma, en esta nueva reforma, se van a recuperar, el gobierno aspira en el 2004 billones y en el 2018 8 billones. ¿Pero en qué? En sacrificio de la gente que verdaderamente cumple. Para entregárselo a una clase administrativa de lo público que no es precisamente la más pulcra, ni la más santa, bueno, por una palabra. Ahora, en perspectiva con lo que debiera ser el concepto de que la tributación debe ser progresiva, paga más el que más tiene, ¿qué medidas podrían tomarse que resulten realmente factibles de implementarse? Lo que pasa es que siempre se ha dicho que paga más el que más tiene, pero es que el que más tiene también tiene cómo descontarse cosas, porque el que menos tiene no tiene con qué pagar una medicina prepagada. Tendrá los numerosos hijos para los dependientes, pero por ejemplo, para aportar a un fondo de pensiones voluntarias, para de todos estos que sí pueden disminuir, tener una casa que está comprando, que son los que le pueden bajar esa renta, sencillamente eso le impacta el flujo de caja al trabajador común. El que tiene muy probablemente podrá acceder a todo ese tipo de beneficios y disminuir su carga fiscal. Entonces, yo pienso que se tiene que comenzar a hacer más análisis en el sentido de cómo es esa progresividad. Puede contribuir una persona, pero no de la manera como se está haciendo ahora, y que fue un error de la anterior ley 1739, donde el IMAS y el IMAS lo que hizo fue aumentar la masa de la gente que estaba contribuyendo, que antes no contribuía. Entonces yo pienso que es no tanto dejar de que la gente no tribute, sino que ser más moderado para que verdaderamente la gente diga, hombre, sí, yo necesito contribuir y yo veo y retribuirle todo en muchas cosas en beneficio. Miren, en Estados Unidos la gente declara fácilmente y es más, espera que le llegue a su cheque. Sí, acá claro. Uno le da pavor y uno encuentra gente que le da pavor que le dé saldo a favor y le dicen, no, ni pida eso, porque lo que pretenden es no dármelo. Allá la gente le llega y le llega a su correo, abren su casillero de correo y ahí le llega su cheque, igual lo cobra, y eso ya es hasta un ahorro y una cultura de ahorro de la gente. Entonces eso estimula. Práctico. Expliquémosle brevísimamente, por el tema de tiempo, doctor Alzate, a nuestros televidentes, cómo se maneja el sistema tributario en Estados Unidos, por ejemplo. Para un trabajador, para un profesional, un empleado, un pequeño empresario. Yo tuve la oportunidad a través de mi hermano de estudiar en la Universidad de Nueva York la parte tributaria, y me di cuenta de que el Estado le reconoce a usted como persona los gastos que usted tiene que involucrar para el desarrollo de una actividad. Es que vuelvo y le digo, para nosotros el Estado aquí no le acepta que usted no se viste, usted no come, usted no tiene un carro. Allá usted puede descontarse un porcentaje del vehículo si usted lo está utilizando. Si usted tiene la casa, le dicen, usted puede, y lo vieron ahí algunos en la película El Contador, que le dicen qué tanto espacio de su casa utilizó, y eso le va a beneficiar en los impuestos que paga de su casa. Entonces mire que es como una cosa más acertada y más racional. Entonces por eso la gente dice, pago con gusto porque sí me voy a poder considerar unas cosas. Acá no. Ya cuando uno le va a hacer la declaración de renta a un pequeño empresario, es uno mirando cómo le bajo porque es que son muy limitados esos beneficios tributarios y esos descuentos. Y en los países, esto tiene mucho que ver con la cultura, ¿cómo se llama? Alcabalera, que heredamos de los españoles de la colonia. Pero hoy día en Europa también se tributa, y se tributa fuerte en los países nórdicos, y la gente lo hace con mucho gusto. Más aún, ya es cultural, es como que amanece todos los días. La gente sabe que el valor que está cobrando, una parte va para el Estado, pero la gente nunca le pasa por la cabeza que esa plata se va a perder, porque la ve en vías, la ve en salud, la ve en educación, la ve en comunicaciones, la ve en seguridad, la ve en aseo, la ve en ornato urbano. ¿Sí? De acuerdo.
Uno leyendo pues y todas estas situaciones con referentes internacionales, las tasas de tributación a nivel internacional son altas. Son altas. En tema del impuesto de valor agregado, en el tema de impuesto de... Hay países donde el impuesto del IVA, Rusia es del 25%, pero la gente como ve ese beneficio, entonces uno se queda aterrado como comentarios que en algunas ciudades de Europa los concejales, eso es ad honorem. Ad honorem. Y no tienen guardaespaldas. Es que el séquito que llega una persona, cuando usted llega en un concejal o un funcionario del gobierno, son 3, 4 carros, ambulancia, 20 policías, ¿y eso quién lo paga? Claro, Don Juan Pueblo. Don Juan Pueblo. Juan Pueblo. Entonces, vuelvo y le digo, hay una mala administración de la riqueza y ese desequilibrio, esa inequidad, esta propuesta de reforma tributaria es inequitativa. Y vuelvo y le digo, si usted lanza una reforma tributaria, faltando 40 días, ¿qué análisis se puede hacer? No. Si están ayer veía que están inundados, sacando cosas a pupitrazo limpio. ¿Y cómo van a hacer ahora que hoy se está firmando el nuevo acuerdo? Y se supone que hay mensaje de urgencia, de fast track, para que el Congreso meta ya inmediatamente, comience la implementación de ese acuerdo. Y unido a la reforma tributaria, yo no me imagino ese galimatías, ¿cómo va a ser? Ayer pensaba yo lo mismo. Ya la urgencia es que se refrenden los acuerdos, o sea que el tema de la reforma, porque lo que entendí es que el lunes en la comisión tercera van a empezar los debates y ya vinieron, ya ayer sacaron uno, lo del tema de que no se suba al 19 sino al 18, no, la otra propuesta. Y hay otra propuesta que sea gradualmente un punto por cada año hasta llegar al 19. No, no, pero no hay acuerdo. Hay un principio de acuerdo de una comisión, pero eso tiene que pasar por otras instancias. No, yo no que es iluso, que es que le iban a poner impuesto a las bebidas azucaradas. Bueno, hablemos ahora sí de las bebidas azucaradas. No, eso ya es que hay acuerdo de que no. Y pero hablemos de eso. A juicio suyo como tributarista que es sano que el Estado utilice el régimen tributario como un mecanismo de direccionamiento del comportamiento del consumidor? Ahí viene uno analizando cómo se queda el corto del Estado en ciertas medidas, en ciertas políticas en cuanto a salud. Lo que no se ha podido hacer por el recaudo del sistema de seguridad social se quiere suplir a través del recaudo fiscal. Entonces se volvió un tema de salud la parte fiscal. Entonces esto tiene dos bemoles. Un primer bemol es que la salud se ve impactada por estas bebidas, porque la gente obesa requiere unos tratamientos y todo eso, y se requiere ese billoncito, que como lo dices tú, muy probablemente ya no va a ir, porque el sistema, ya han hecho una contraofensiva bastante grande estos gremios, y parece ser que no va. Pero entonces, si se impone ese impuesto, en últimas no lo termina pagando la gran empresa, lo termina pagando la clase final, que son los que más consumen jugos y gaseosas. Entonces tiene sus dos bemoles que uno dice, bueno, es bueno porque ayuda al sistema de salud, pero ¿por qué va a ayudar al sistema de salud si nosotros pagamos una seguridad social? ¿Y por qué no le quitamos esa platica a las EPS? Claro. Que se la roban, pero de frente a todos nosotros. ¿Por qué no le mete el Estado la mano de manera seria a ese poco de EPS desvergonzadas que se nos roban la plata que cotizamos todos los colombianos? Sí, ¿es así? Tratamientos de acetaminofén. Claro, sí. No es que ya hay una campaña, yo por lo menos ya me declaré alérgico al acetaminofén, ¿usted también? No. Alérgicos. ¿Cuánto hay que ir a que le mandan a uno? Todo el que vaya al médico hoy día, lo primero que tiene que decirle al médico es: doctor, le advierto que yo soy alérgico al acetaminofén. A ver si dejan de recetar esa vagabundería. Entonces, mire, esos recursos que debieran destinarse para ese tipo de tratamientos no se llevan allá. Entonces lo más fácil, vuelvo y le digo, impactar al que cumple. Es que casi que estas reformas es para el que cumple, no para el que incumple. Entonces, y el ministro de Salud ayer defendiendo la posición, y uno dice, sí, si uno lo ve en una sana lógica, podría llegar. Porque es que el alto, o sea, subir el precio de estas por lo menos desestimula, como ocurrió con el cigarrillo, que ahorita, o sea, por lo menos se sabe que el cigarrillo es malo para la salud, las bebidas azucaradas está más que comprobado lo malo que es para la salud. Entonces, el gobierno pensó en la salud de los colombianos, sí, pero ese impuesto le va a llegar al ciudadano a pie
ahí no pasa nada. Pero mi querido Oscar Marino, yo no soy defensor de las industrias azucareras, no tengo nada que ver con ellos, pero yo sí creo que de nuevo volvemos a un santanderismo tonto y a una hipocresía, un fariseísmo social que es insostenible. ¿Cómo así pues que ahora el Estado a través del régimen tributario va a direccionar a que Fernando y Daniel y Jonier no consuman gaseosa porque está pensando en su salud? Entonces, si está pensando en su salud, que de una vez meta en cintura a los jamones, a los ¿cómo se llama? Embutidos. No, pero eso era, si el impuesto era para el gran capital. Usted sabe que no es así. Pero que si entonces, no es así, no tiene sentido. Por eso, como entonces, el doctor Alzate. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo personalmente creo que el impuesto es para recaudar impuestos. El régimen tributario es para recaudar impuestos, no para direccionar el comportamiento del ciudadano. Eso tiene que manejarse por otra parte. No creo que sea sano, como principio de organización social, que a través de un impuesto me digan a mí cómo me debo comportar. Pues además, si hilamos delgado, sí, la gaseosa hace mucho daño, pero hace más daño mucha pendejada que se come en todos los días en galletas y en mantequillas pero y en un poco de menjurjes que graben más a los que producen eso. Pero si no es así, no tiene sentido. Pero lo que pasa es que grabar más al que produce eso, ¿a dónde lo trasladan? Claro, último al costo? Al consumidor final. Consumidor final, que era el ejemplo. Y lo que decía sencillamente Oscar Marina. Vea, Alberto. En lo última, el impacto es el consumidor final, claro, que no tiene con qué descontarse, que es el que tiene que darle la plata a ese socio. Entonces yo compro con IVA, pero yo no me lo descuento. Entonces ese IVA lo perdí. Pero en últimas, o sea, mientras no se penalice severamente la evasión de impuestos, mientras no se penalice severamente la corrupción administrativa, pero digo severamente, que exija que ocurra un ejemplo para todo el país. Pero eso no está ocurriendo, ahí no pasa nada y siempre las reformas tributarias atacarán al ciudadano. Bueno, pero para que eso pase, doctor Alzate, ¿qué tendríamos que hacer con el Congreso? ¿Que la reforma pase por el Congreso o que el Congreso se cambie o que al Congreso se le restrinjan las facultades? Porque tiene razón Escamarillo cuando dice, el mismo que legisla es el mismo que después va a usufructuar lo que legisló. No, y debe constituirse ya la corrupción como un delito. Es que ya la corrupción aquí es un aforismo, ¿no? Aquí que no sea escarcelable. Y que no sea, tenga tantos beneficios como decías tú. Entonces una persona le dan una guarnición militar, entonces uno dice, le van a condenar a 18 años como en el caso de Moreno, el alcalde. Pero ya tiene 7 en la guarnición militar, entonces escribe un libro, siembra un árbol, tiene un hijo. Tiene derecho a pagarlo en su casa. No vamos muy lejos, aquí en Cali, doctores. En una alcaldía que ustedes recuerden que le dio el cobro de los impuestos a una empresa de Montería, ¿sí? Que perdió la alcaldía por eso, que decían que en esa época, en esa alcaldía, cada secretaría era una alcaldía aparte. Allí hubo destituciones en la Secretaría de Salud por el problema de los comedores comunitarios. El funcionario fue hallado culpable por la Procuraduría y condenado a 11 años para no estar en puestos públicos. Hace rato está tranquilo en su casa, es profesor universitario. ¿Usted puede recordarme el nombre? ¿Del alcalde? Pues, no, del funcionario. No, yo no recuerdo, porque no, es que fueron 3 de la Secretaría de Educación, 3 que fueron condenados, la acción penal no pasó nada con eso, pero la plata sí se perdió. ¿Y la plata qué? Porque la Procuraduría no la pide y están en su casa enseñando en universidades. Un último mensaje suyo como experto tributario a nuestros televidentes, que son inmensamente mayoría microempresarios, tenderos, pensionados, personas que hacen trabajo independiente, que venden minutos en la calle, que tienen un corrientazo en el barrio donde va Fernando a desayunar, a almorzar y a comer. ¿Qué les decimos? Pues yo pienso que la iniciativa que están tomando ya muchos de ellos, y vuelvo y le digo, en el tema de las asesorías y consultorías que hacemos, es organizarse para poder verdaderamente saber cómo es que se va a enfrentar este tema. Porque desorganizados, pues sencillamente ahí sí se desconoce el tema de ingresos, o se puede pagar más o de menos. Entonces
eso formalizarse un poquito hacia el interior de sus empresas. Y vuelvo y lo digo, ya varios microempresarios me han estado llamando diciéndome cómo me organizo un poco más para saber yo qué topes tengo, qué debo cumplir, qué no debo cumplir, para no caer en alguna sanción. Entonces un primer principio es organizarse. Y en el futuro, de acuerdo a cómo vaya quedando esto, es formalizarse como una empresa, una SAS, que es que tiene, ustedes saben que la persona jurídica llega a tener más beneficios que una persona natural como tal. Claro. Entonces es algo de formal, sí invocaría algo de formalización, pero también esperemos a ver, porque esto sale del Congreso, sale el decreto el 28 de diciembre, pero en enero empiezan todos los debates porque comienzan a salir las jurisprudencias, a declarar inexequible algunos puntos, los bufetes de abogados a empezar a analizar y a mirar qué puntos van en contra de la ley. Bueno, con la venia del director y